Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Las pensiones que no pueden elevarse el 0,25% cuando estamos viendo que la inflación está por encima del 1%. No están defendiendo solo lo suyo, están defendiendo también las pensiones que van a quedar para mi generación. Si el gobierno no recula en su reforma de pensiones del 2013, llegaremos hasta donde haya que llegar. Pensiones, menudo dolor de cabeza. Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, muchas gracias por venir y madrugar a nuestros estudios en esta mañana de viernes. Es un placer incluso a estas horas estar aquí. Bueno, pero es que el tema lo requiere porque es un tema de fondo, de la economía, pero de toda la sociedad en su conjunto, el de las pensiones. Ayer vimos a miles de pensionistas salir a la calle y reclamar unas pensiones dignas, quejarse por esa subida del 0,25% de las pensiones. Y yo pensaba, es lógico que pidan unas pensiones dignas para ello, pero hay que pensar también en los que nos vamos a jubilar dentro de unos años. Hay que intentar garantizar esas pensiones futuras. Y no sé si con las últimas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, recientemente el Consejo de Ministros aprobaba el darle un poquito de liquidez a los planes de pensiones, ¿es suficiente? ¿Vamos por el buen camino? ¿Cómo lo ve el presidente de Inverco? Sin duda, la modificación que está establecido el Gobierno pues va a hacer más atractivo el producto plan de pensiones. Eso es verdad. También hay un efecto que se puede perder un poco la finalidad del propio producto, que es el ahorro para la jubilación, incentivando, eso sí, una liquidez de 10 años que puede no producirse. Eso lo iremos viendo a lo largo del tiempo. En todo caso, es una medida aislada que desde nuestro punto de vista pues es insuficiente, y que lo que debería establecerse a nivel de la sociedad y, por lo tanto, a través del Parlamento, la Comisión ahora del Pacto de Toledo, que está pendiente de definir sus conclusiones en las próximas semanas o meses, debería establecer y diseñar un sistema de pensiones con 3 patas. Una, la pata del sistema público de reparto, que debería seguir existiendo, por supuesto, y eliminarse cualquier duda sobre su viabilidad futura. Segundo, una pata de un sistema de pensiones a través de las empresas. Y una tercera pata de un sistema de pensiones individual de ahorro voluntario. Y esto teniendo en cuenta que las reformas que han aprobado los gobiernos en el año 11 y en el año 13, lo que nos van a llevar es un sistema que va a ir hacia una sostenibilidad en el largo plazo, pero a costa de una menor adecuación de las pensiones, es decir, de una reducción en términos de capacidad adquisitiva como consecuencia de la reducción de la famosa tasa de sustitución, es decir, ese coeficiente o porcentaje que supone nuestra media de los últimos salarios. Esto está así, está ya aprobado en el Parlamento, hay un periodo transitorio que se va cumpliendo con aumentos de la jubilación progresivos, con aumentos del número de año de cómputo, y lo que hay que hacer, en primer lugar, establecer ese sistema, y segundo, lo que deberíamos, e insistimos una vez más, en esa comunicación a los trabajadores de cuál es su pensión futura. Esto es una cuestión de educación financiera o de transparencia en este ola o tendencia que estamos de transparencia en toda la sociedad. Pues esta información que sería, aparte de dar transparencia, es dar cumplimiento a una norma emanada del Parlamento en el año 11 y que está todavía sin cumplir. Y que no se ha cumplido porque teme el Gobierno la reacción que tengamos todos los españoles al abrir esa carta. Yo no sé por qué no se aprobó, si fue esa la intención del Gobierno o la razón. Lo cierto es que esta información está llegando ya anualmente en 10 países de la Unión Europea, y que yo sepa, pues no ha habido ninguna revolución en ninguno de esos países. Para algunos esa información sobre esa estimación será más baja, para otros será a lo mejor más de lo que esperaban, pero sobre todo, y lo importante es que da cumplimiento primero a una ley del Parlamento y segundo, con una finalidad de educación y de formación financiera para que los españoles que así lo deseen con esa información puedan tomar sus decisiones con tiempo, ya sea de ahorro o de consumo, pero en todo caso
que tengamos esa información en este momento de transparencia que genera o emana en toda la sociedad. Bueno, a ver si es verdad que le escuchan y nos empiezan a mandar esa cartita para que seamos conscientes a qué nos enfrentamos en el futuro. De momento se pueden hacer cosas. Usted hablaba de esas patas, el sistema público de reparto garantizado, y luego hablaba también de un sistema público a través de las empresas. Esto ya se hace en otros países. Esto significa obligar a las empresas a que un porcentaje chiquitito de nuestro sueldo vaya a un plan de pensiones privado para cada uno de nosotros. A mí lo de obligar no me gusta mucho, pero entiendo que es el camino para que el sistema tenga tres patas. No sé, esto cuando ustedes hablan con el gobierno, con los representantes políticos, ¿qué le dicen? Cuando hablan con las empresas, ¿qué le dicen? Empezando, hay muchos modelos en los países de la OCDE, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la realidad que ya existe. En 2 de cada 3 países de la OCDE ese sistema ya está en pleno funcionamiento, de tal manera que cuando un trabajador se jubila recibe 2 pensiones, una del sistema público y otra de un sistema privado, básicamente canalizado a través de las empresas. Por lo tanto, esos ingresos están bastante repartidos en el momento de la jubilación. La forma de implementar ese sistema de empleo puede ser variada, puede ser voluntaria, que hemos visto que en España pues no ha acabado de funcionar, puede ser obligatoria, como ya existe en Suecia, Dinamarca, Holanda, o puede ser semi-obligatoria, como se ha establecido recientemente en el Reino Unido, donde las empresas están obligadas a establecer un plan de pensiones en favor de sus trabajadores, pero estos tienen la capacidad y la opción de darse de baja del plan de pensiones. Esto implica, evidentemente, aportaciones, por un lado por parte de la empresa y por otro lado por parte del trabajador. ¿Eso significa que en el momento de implementarse el salario de los trabajadores en función de los porcentajes que se establezcan se reduce? No, porque se puede establecer, en primer lugar, un plan progresivo de incremento de cotizaciones y, segundo, vinculado a esos incrementos, por ejemplo, por productividad. Es decir, en vez de que una parte o todo el salario o todo el incremento salarial vaya al salario presente, pues que una parte se derive hacia ese salario diferido a través de un plan de pensiones. Este modelo ha tenido mucho éxito en el Reino Unido. 8 millones de trabajadores se han incorporado desde el año 12 y en torno a más de 500.000 empresas se han incluido en este sistema. Y cuando ustedes esto se lo cuentan al gobierno, ¿la música les suena bien? Pues yo creo que suena bien y además los retos a los que nos estamos enfrentando en España son a los que ya se han enfrentado en nuestros países. Nuestro baby boom va con un retraso de 10 años y por lo tanto los retos demográficos, porque no me gusta hablar de problema, porque bendito problema el vivir más tiempo, pero sin embargo es un reto afrontar esta longevidad. Ya se han enfrentado en otros países y lo que se ha tenido en cuenta es para fortalecer ese sistema, teniendo en cuenta que la demografía nos lleva a cada vez más jubilados y menos trabajadores en activo, que son los que sostienen las pensiones de los jubilados, diversificar el riesgo a través de esa capitalización. ¿Y a las empresas esta música también les suena bien? ¿O bueno, no se quejan de que supondría una mayor carga y, por lo tanto, menor competitividad en el tema de los salarios y de la productividad? Es cierto que si se estableciera como un gasto añadido, pues a las empresas les supone un gasto más, pero también dentro del modelo de negociación pues se pueden establecer ese tipo de compromisos entre las empresas y los trabajadores de tal manera, y también con una subvención del Estado, una aportación del Estado, como se ha hecho en el Reino Unido. Por lo tanto, el objetivo es que el coste no lo soporten exclusivamente las empresas, que parte lo soporten los trabajadores con sus incrementos salariales futuros y parte lo soporte el Estado. Porque lo que sí que es cierto es que nuestros ingresos en términos de capacidad adquisitiva se van a reducir de un 80% actual a un 60% solo en el 2030, es decir, en 13 años, y de ese 60% a un 48% en el 2050. Por lo tanto, sí que estamos viendo que los trabajadores futuros o los pensionistas futuros van a tener una menor disponibilidad en términos de capacidad adquisitiva importante en comparación con los pensionistas actuales. Y esta reforma, que a mí me parece sensata, que ya la están aplicando otros países en nuestro entorno, muchos países y con éxito,
¿La vamos a ver? ¿La voy a ver yo antes de jubilarme? Hombre, yo creo que sí, esperemos. Al final yo creo que es cierto que las modificaciones requieren de mucho diálogo y mucha negociación, pero igual que ha pasado en el resto de países, la reforma del Reino Unido empezó a debatirse en el año 2004 y se implementó en el año 12. La reforma de Suecia, que se implementó en el 2001, tardó 10 años en negociarse entre los partidos de la oposición y los partidos del gobierno que se iban alternando durante ese periodo. Evidentemente es un debate que tiene mucha trascendencia social, pero al final el objetivo es, uno, el sistema, o mejor dicho, los ingresos por las pensiones deben tener o proveer una cierta capacidad adquisitiva, y lo que hay que hacer es diversificar las fuentes de financiación. También se puede decidir que se aumenten los ingresos del sistema a través de las cotizaciones o a través de impuestos. Se puede también decidir que solo o que sigamos reduciendo las prestaciones, como ha pasado en la reforma del año 11 o la del año 13, o una mezcla de las dos. Esto es una decisión política, pero lo importante es tomar decisiones, y porque el momento de la jubilación del baby boom se va acercando, y en la mitad de esta próxima década empezarán ya a jubilarse el doble de personas que se estaban jubilando hasta ahora. Claro, es que no hay más que ver la pirámide de la población. Dentro de unos años pues habrá muchos más jubilados de los que están trabajando, y esto es una realidad y habrá que afrontarlo. Bueno, el tema de las pensiones es uno de los temas clave. Yo creo que va a ser el tema clave de todo este ejercicio, y me temo que va a seguir durante mucho más tiempo. Pero hay otros dos asuntos que me gustaría tocar con usted antes de irse. Uno de ellos, sector planes de pensiones, fondos de inversión. La semana pasada fue la tradicional comida de Inverco, en la que hacían balance de 2017. Presentaron también previsiones para este año 2018, y usted se mostraba optimista, pero dentro de la prudencia. Pero el sector vive un momento dulce, porque el fondo de inversión se ha convertido en el vehículo idóneo para ahorrar pensando en el futuro, en 3, 5, 10, 20 años. Es un buen momento. Desde luego. También la política de tipo cero del Banco Central Europeo lo que está facilitando es que otros productos que tradicionalmente han sido competidores de los fondos de inversión, como puedan ser los depósitos, hoy no obtengan ninguna o no puedan ofrecer una alternativa de rentabilidad mínima, y por lo tanto, en este escenario de tipo cero, que al menos durará pues unos trimestres más, el cliente que quiera obtener una rentabilidad pues tiene que apostar hacia un riesgo mayor, es decir, una mayor vinculación o ponderación de sus activos hacia la renta variable. Y esto parece que es así. Los crecimientos económicos a nivel mundial, recientemente revisados al alza tanto por el Fondo Monetario como por la Comisión Europea, lo que nos dicen es que va a haber un crecimiento a nivel mundial de la economía, desde luego también en la zona europea, y por lo tanto esto lo que se va a trasladar son mayores beneficios empresariales, y por lo tanto eso se debe sentir en las cotizaciones. Por lo tanto, es ahí donde se puede generar valor en este año, no exento de volatilidades. Eso lo hemos visto. Hemos pasado de la euforia del mes de enero a quizá una crisis o un pesimismo en el mes de febrero. Pero bueno, en fin, estas oscilaciones o estas volatilidades deben acompañarnos, y debemos tener muy claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro riesgo a asumir, y lo que debemos es mantener la prudencia con nuestras políticas de inversión que hemos decidido. Pero el sector, desde luego, sí que vemos que este año va a tener un crecimiento. Pues hemos estimado un volumen similar al del año pasado en suscripciones, unos 20.000 millones, y eso implica pues más o menos un flujo casi un poco inferior a los 2.000 millones mensuales, que no está mal. Quiere decir que ojalá todos los años se pudiera crecer así. Y una cosa más, ha entrado en vigor MiFID. ¿MiFID va a suponer un impulso para el fondo de inversión como el vehículo de ahorro? Lo cierto es que la implementación de MiFID no está completada. En teoría debería haber entrado en vigor el 1 de enero. Es cierto que hay una norma que está pendiente de transposición, que previsiblemente no veremos en el BOE hasta pasado el verano, y esto pues también plantea dudas a las entidades en cuanto a los detalles finales de muchas de las cuestiones que están todavía sin aprobar. Es verdad que con carácter general MiFID lo que va a establecer son más obligaciones de transparencia y de obligación. Esto, sin duda, para las entidades, pues la adaptación
va a generar una serie de problemas y de costes, etcétera. En definitiva, al final, esperemos que los objetivos de mayor transparencia, más información, redunden sobre todo en una mayor calidad para los inversores, y este producto, que ya es el más transparente del mercado, lo vamos a hacer ultra transparente. En fin, no sé si el pasar de la transparencia a la ultratransparencia también era necesario, pero en todo caso lo que sí que va a generar es más información para el cliente, que esperamos que sea más útil y que eso también se valore por parte del inversor. Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias, Susana. Y buen día. Gracias. Adiós.